Un saludo, compartir con todos ustedes en estos espacios es una lucha, una victoria lograda en medio de los acontecimientos que vivimos hoy en día. Quien les habla, la licenciada Magíster Yesenia Centeno. Hoy compartiendo una temática desde la reflexión de la investigación cualitativa, aquella que nos permite interpretar las realidades desde su contextualidad e impregnarla de subjetivismo para llegar a presentar una tesis que en algunos momentos logramos expresar a través de argumentos y en otras es por medio de la reflexión del investigador. Pensar en ser resiliente en estos contextos adversos que vivimos es difícil, pero no imposible. Por eso es necesario ejercitar el pensamiento resiliente porque nos permite trascender la adversidad en medio de la incertidumbre y el caos que vivimos en medio de esta pandemia. Presentaré algunos postulados, conceptos necesarios para hacer del pensamiento resiliente una constante en la vida personal. Viendo el contexto de incertidumbre, lo identificamos como una cualidad de lo incierto, duda, indecisión e imprecisión, bastante cercano a lo que vivimos hoy en día, ¿cierto? La incertidumbre es un riesgo de no estar seguros y no tener la certeza de una verdad única y absoluta. La vida es un misterio, una aventura, y el futuro es desconocido. Por eso es que el contexto de incertidumbre hoy en día está bastante cercano a lo que vivimos en este proceso pandémico. En el contexto de incertidumbre actual, vista desde las concepciones complejas del gran pensador Egan Morin, la muestra como aquellos que no conocemos las consecuencias políticas, económicas, nacionales y planetarias de las restricciones causadas por los confinamientos. No sabemos si esperar lo peor, lo mejor o ambos mezclados. Nos estamos moviendo hacia nuevas incertidumbres. Muy de acuerdo con nuestro querido Egan Morin. Porque en este tiempo que vivimos, donde la ciencia ha logrado gran cercanía a la explicación de los múltiples problemas que existen, no ha podido decretar cuándo nuestro tiempo pandémico finalice. Por eso es que la incertidumbre va a estar en medio nuestro por un tiempo más largo de lo pensado. Esa incertidumbre nos lleva a vivir en el contexto del caos. Visto el caos como la indeterminación creativa de la naturaleza en la que sin duda la complejidad de la realidad emerge de entenderla no como aquello que el ser humano es capaz de controlar bajo sus parámetros. El caos es el producto de la incertidumbre.
no poder delimitar la amplitud de las consecuencias, ni poder calcular el tiempo de este periodo, nos hace vivir en un proceso de caos interno. Pero ese caos interno, asociado al caos que nosotros vemos en el contexto, nos hace interactuar energías negativas del externo al interno y viceversa. No es nada nuevo ver el caos que vivimos. Eso no lo podemos cambiar. Solo vivir en medio de esa estructura, en medio de una sociedad llena de incertidumbre y caos en la cual nos tocó vivir. En el contexto de la incertidumbre actual, la resiliencia es resistir sin entrar en crisis. Viendo el caos externo, buscar un equilibrio interno, donde no existe el caos dentro de mí. Resistir sin entrar en crisis es mantenerse apegado a la esperanza que el tiempo va a acabar, el tiempo pandémico finalizará. Es mantener un equilibrio donde exista una buena salud, o la busque o la ejercite, donde pueda impregnarme de relaciones con otros que puedan ser mi sostén emocional, o yo pueda aportar, y sintiendo que puedo aportar, estaré pendiente de mantener mi equilibrio. Dentro de la resiliencia, puedo buscar una gestión de los riesgos y los desastres, es decir, determinar los elementos que me van a perturbar mi interior o aquellos elementos externos que podrían perjudicar mi ser. Puedo tomar la decisión de apartarme o de gestionar las actividades requeridas para que estos riesgos y desastres sean minimizados. Dentro de la resiliencia puedo gestionar sosteniblemente los recursos naturales. Esto es muy importante porque en este tiempo donde debo manejar la economía de gasto del consumo, tanto alimentario, tanto tecnológico y de servicios, la resiliencia me permite realizar esos ajustes sin sentir ningún perjuicio ante las limitaciones que se me puedan estar presentando. Por eso es tan importante dentro de esta rueda de la resiliencia que es mediar y procesar la crisis, mantener medios de vida resiliente, reconocer lo que dentro de mi hogar me aporta beneficios a mi crecimiento, a mi equilibrio personal, como mis espacios externos me permiten mantener ese equilibrio. Por eso es que la rueda de la resiliencia cierra cuando he entendido que a través de ella tengo la capacidad de adaptación a estos contextos de incertidumbre y caos que estoy viviendo. Ese proceso de adaptación dentro de la resiliencia mira el caos según la cultura china, que la entiende que es una crisis donde hay peligro de destrucción, miedo, inseguridad y desesperanza, pero la reconoce como la oportunidad de reconstrucción, regeneración y creación. La crisis que genera el contexto de incertidumbre y caos es una oportunidad
de crecer. Bajo el contexto de la resiliencia, vemos la incertidumbre como representar un factor de nuevas estrategias de desarrollo y construcción del futuro deseable. En palabras del gran pensador Edgar Morin, es tener la oportunidad de hacer nuevos elementos en nuestras vidas que nos hacen permanecer atentos en la situación que se nos está presentando, como determinar los elementos que dentro de esa situación me aportan positivismo a mi vida, o oportunidades de crecimiento, tanto desde mi ser como el desarrollo como persona, como ser humano, como familia o como profesional. Por eso que ver la resiliencia en medio del contexto y de la incertidumbre es necesario que se enseñe desde el pensamiento. Porque el pensamiento resiliente, construido y ejercitado, nos enseña a atrevernos a experimentar y crear nuevos rumbos y caminos, atrevernos a conocer lo desconocido. Es vivir en un mundo donde podemos tener oportunidades de hacer cosas nuevas, reconociendo que es en el espacio-tiempo, posiblemente sea corto, o en algunos momentos de contextos difíciles puede ser más extenso. En esos momentos darnos cuenta que podemos construir o reconstruir, como el mismo pensador Edgar Morin nos advierte que es necesario que aquel hombre logre inventarse y reinventarse constantemente. El ser humano que de alguna manera cree que lo que vive no lo transforma, se está limitando al crecimiento. Por eso es que estos contextos de caos e incertidumbre nos aporta mucho a la transformación. El proceso de resiliencia en mi vida transcurre en 3 aspectos: en aceptación a la situación que estoy viviendo y los elementos que en ella no puedo cambiar. Eso se conoce como estar en presencia plena, aceptando el aquí y el ahora. El otro momento sucede en la adaptación. Para algunos con mayor facilidad, para otros bastante difícil. Pero todos transitaremos al proceso de adaptación. A medida que acepto las circunstancias que estoy viviendo, mi adaptación será más simple y menos perturbadora. Esa adaptación se produce entendiendo que las circunstancias que estoy viviendo yo en este proceso pandémico la está viviendo el mundo entero. Y que según el contexto sociopolítico, económico de cada país, algunos las están pasando mejor que otros. Pero es lo que me tocó vivir. Esa adaptación empieza a generar cambios en mí y en mis contextos. Y es cuando paso al siguiente momento de la resiliencia, al aprendizaje. ¿Qué puedo de esta circunstancia aprender? ¿Qué me va a quedar de esta situación de confinamiento? ¿Qué voy a contar posterior a que este momento, tiempo físico termine en mi vida?
Voy a contar solamente aquellos elementos negativos que fue quedarme en casa, dejar de ir presencialmente al trabajo, limitarme a algunas actividades que desarrollaba o decidir que existen o algunas oportunidades que me van a permitir construir historias positivas de este tiempo. Pensar a cuántas personas contacté a las cuales ya no les escribía o no les hablaba. O a cuántas personas pude ayudar en medio de estas circunstancias. O qué actividades se construyeron en mi vida o construí para pasar el proceso de confinamiento. Es mirar las circunstancias como con aquellos elementos positivos que van a dejar aprendizaje en mi ser, en mi sociedad, en mi contexto, en mi profesión. Sí, a veces dicen, las personas resilientes son extremadamente positivas. Efectivamente, es cierto, pero lo ejercitamos. Porque manteniendo una actitud positiva ante las circunstancias me permiten tener aprendizaje resiliente ante las situaciones de incertidumbre y caos. Vamos a ejercitar el pensamiento resiliente desde estos elementos que muestra la rueda de la resiliencia de Hardeston y Milstein, donde hay dos elementos importantes. Uno es mitigar los factores de riesgos en el ambiente y el otro es construir resiliencia en el ambiente. ¿Cómo mitigamos los factores de riesgo en el ambiente? Bueno, tenemos que enriquecer los vínculos prosociales. Si yo me considero una persona resiliente y puedo brindar elementos positivos a la vida de otro, estaré pendiente de ejercitar constantemente mi pensamiento resiliente. El otro elemento es fijar límites claros y firmes, sobre todo en este contexto pandémico donde existe numerosa cantidad de información que podría ser en algunos casos verídica, pero en otros momentos falsas. Entonces, debo limitar el contenido de información que entra a mi sistema. O también limitar las actividades que podrían ser estresores o poner en peligro mi equilibrio. También debo practicar y ejercitar las habilidades para la vida. Abrazar, amar, disfrutar, distraerme. Buscar elementos que puedan sacar de mí mis sistemas estresores y a su vez llenarme de elementos de mi contexto que me permitan seguir construyendo mis habilidades resilientes. Esos son los elementos o factores de riesgos en el ambiente. Pero ¿cuáles son los que puedo construir la resiliencia desde estos elementos que me brinda el ambiente? Y es brindarme la oportunidad de participación significativa, como lo que están haciendo en el día de hoy. Estar presentes en contextos que me nutren como ser humano o como profesional. Y en algunos momentos aportar desde mis habilidades de alguna manera ayudando a otros en estos contextos. En estos contextos que estamos viviendo en Aragua sobre las situaciones de las lluvias. ¿De qué manera yo, desde mi profesión o desde mis capacidades, puedo aportar en beneficio de las personas necesitadas? Establecer y transmitir expectativas elevadas. Este elemento es sumamente importante, pues en los procesos de incertidumbre y caos, muchas personas paran sus metas. Considero que las metas siguen adelante, solo que a un ritmo distinto. O hay elementos de mi contexto actual que también aportarán
y van a enriquecer mi camino hacia mis sueños o hacia mis metas. Y el último elemento de construir resiliencia en el ambiente, que es sumamente importante, es dar afecto y apoyo, tanto para mí como para otros. Estoy viviendo en un proceso donde hay mucha necesidad, mucho dolor y sufrimiento. Posiblemente en mi contexto no he perdido a nadie por la situación pandémica, pero un amigo sí. O estoy viviendo una situación tranquila, pero otros no. Por eso es importante evitar las generalidades, pues la situación pandémica todos las está viendo de manera distinta. De alguna manera yo puedo brindar afecto y apoyo con un mensaje, una imagen, dado que no me puedo trasladar, pero puedo estar presente para muchas personas que hoy en día lo necesitan. Eso es ejercitar frecuentemente el pensamiento resiliente. Es importante ver esta concepción de la resiliencia desde uno de los primeros pensadores que puso en contexto este concepto, que fue Darwin, donde nos mostraba que no son los más fuertes de la especie los que sobreviven, ni los más inteligentes. Sobreviven los más flexibles y adaptables a los cambios. Por eso es interesante practicar estas 4 habilidades de los resilientes. 1. Tengo personas alrededor en quien confío y que me quieren incondicionalmente. O tengo algunos elementos físicos en mi vida que he obtenido, que atesoro, sin pensar las limitantes de aquello que todavía no he podido alcanzar. Soy alguien por quien los otros sienten aprecio y cariño. Valgo para otras personas, valgo para mí mismo. Estoy dispuesto a responsabilizarme de mis actos. Reconozco mis equivocaciones, mis errores, lo que aún todavía no está bien. Y me responsabilizo por mejorar constantemente. Puedo hablar sobre las cosas que me asustan o que me inquietan. Las personas resilientes no es que no sientan nada o no les pase nada malo. Son personas que identifican lo que está mal, tanto interno como en su contexto, y buscan transformarlo de manera positiva. Esto les permite salir transformados de las situaciones. Entonces, en este proceso pandémico que estamos viviendo, donde existe un confinamiento prolongado por el COVID-19, ¿tú dónde quieres estar? Es importante que salgamos de la zona del miedo a la zona de aprendizaje, o donde el pensamiento resiliente te permite permanecer en la zona de crecimiento. Donde esta zona de crecimiento tú mantienes tus propósitos de vida claros, evidenciando que estas circunstancias nos aportan algunos elementos para seguir construyendo nuestras metas y ir rumbo a nuestros sueños. Donde mis talentos los ofrezco ante las circunstancias que estén viviendo otros. Vivo de una manera empática, agradezco y valoro lo que tengo. Me mantengo positivo, alegre y contagio esperanza y fe a mis semejantes. Busco una adaptación ante estos momentos de cambio abruptos, sobre todo en el contexto venezolano. Practico la paciencia, las buenas relaciones y la creatividad, porque
Estos momentos de drenar mis situaciones de angustia, de ansiedad, drenarlas constantemente me permiten mantener un equilibrio más constante. Me apego a la fe de que esta situación en algún momento cesará y saldré fortalecido. Por eso es importante que las personas resilientes traten de ejercitar el pensamiento para mantenerse en una zona de crecimiento. Porque la felicidad se construye, porque la felicidad es un estado subjetivo que depende de nuestros intereses y deseos individuales. Cada uno crea y manifiesta su felicidad. La felicidad va a depender de la capacidad que tengamos de gestionar las emociones en contexto de incertidumbre y caos. En este periodo es durante la pandemia, pero posteriormente vendrán situaciones individuales en las cuales gestionar adecuadamente lo que siento me va a permitir ver las posibilidades de crecimiento en medio de las situaciones difíciles. Porque si no sabemos manejar cualquier dificultad que aparezca, no seremos felices. Porque la felicidad no es aquello que mostramos físicamente o que otros pueden ver en nosotros, sino es el equilibrio y la paz interna dentro de cada uno. Finalizo con este pensamiento de Alvin Toffler, gran pensador futurista para esos momentos, hoy muy contextualizado sus escritos. Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Que pasen una feliz tarde.